aunque había estado volando la 130, 135, 135, los cheques y en dos regionals, mis horas de vuelo no tenía tantas. Y, pero había puesto en mi resumen, esa era la época en la que había mandado el currículum, se enviaban por fax a las compañías para ver si te contrataban. Así se hacía así. Y en mi currículum había puesto que tenía Glass Cockpit, so, el cristal, FMS, experiencia de Glass Cockpit FMS y CRM, Crew Research Management, que significa para tu audiencia que sabe que has volado en aviones que tienen más de un piloto. Bienvenidos una vez más aquí al podcast Un Piloto Cualquiera. Para aquellos de vosotros que sea la primera vez que nos veis, es un podcast en el cual conversamos con pilotos de avión para conocer los desafíos que han tenido durante sus carreras, también especialmente enfocándonos en ese lado humano de desarrollo dentro de una profesión tan apasionante como la de piloto. También aprovecho para daros las gracias por el seguimiento que estamos teniendo, el crecimiento una vez más. Y de forma específica mencionar a los suscriptores y aquellos que nos están viendo desde Venezuela. La verdad es que tenemos una comunidad impresionante de allí. También me gustaría mandar un fuerte abrazo a aquellos que nos ven desde Paraguay, donde también tenemos una comunidad. Y por supuesto al resto de los suscriptores y personas que nos ven desde cualquier rincón del mundo. Me consta que nos siguen desde casi... no todos los países, pero la verdad es que es sorprendente el alcance. Estoy realmente impresionado y muy agradecido. También decirte que ya están desde hace un tiempo abierta la posibilidad para poder ser miembro del canal. Dentro de la descripción vamos a dejar las diferentes categorías donde puedes contar con varios beneficios. Por favor, ya sabes, me ayudas mucho si comentas, compartes, le das like y, como siempre, muchas gracias por seguir. Ahora, sin más dilación, vamos a presentar al comandante en el día de hoy. Él es un comandante de origen español, aunque realmente afincado en Estados Unidos. Él es ciudadano estadounidense también desde hace ya muchos años, en el cual ha tenido la oportunidad de volar diferentes fabricantes con diferentes experiencias. Pero bueno, es mejor que lo cuente él. Sin más dilación, el comandante Carlos Coto Ovalla. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por invitarme a tu programa y enhorabuena en sobrepasar los 300.000 suscriptores. Como siempre, nos gustaría empezar para darle contexto a la audiencia. Eres español y cuéntanos cómo iniciaste en este mundo de la aviación, de ser piloto, en este caso, de piloto de línea aérea. Bueno, yo desde que era pequeño quería ser piloto de avión. Sí, me acuerdo todavía del momento en que decidí que quería ser piloto de avión. Igual estaba pues, en tercero de GB o segundo de GB y veía el equipo A, la serie de televisión de The A-Team. Y uno de los miembros del equipo A era Murdoch, el piloto que volaba todo, helicópteros, aviones, todo tipo de aviones. Y a mí me parecía que ese tenía el mejor trabajo de todos. Decía, "Ay, si es lo que yo quiero hacer eso". Y entonces desde que era pequeño quería hacerlo. Y mis padres se imaginaron que se me olvidaría, que era algo como querer ser bombero o policía, que los niños pequeños quieren serlo siempre, piloto, bombero, policía, lo que sea. Pero luego, una vez que me hice adulto, dije, no, esto sí, sí quiero seguir haciendo esto. Y es cuando me dijeron, bueno, vale, pues me ayudaron, tuve la suerte de que se pudieron permitir ayudarme a pagar por las licencias y el entrenamiento. Y es cuando fui a Estados Unidos, a Dallas Fort Worth, a Mission Field, y es donde te conocí a ti, cuando éramos, pues hace 30 años o una cosa así, hace tiempo ya, Alguno más, o Carlos. Creo 32 que alguno años, más. igual De todas 32 formas, años, sí. antes de que continúe, ¿no? Para aquellos espectadores, que será la gran mayoría, porque incluso en España yo creo que hay muchos espectadores que no saben lo que es la EGB, la Educación General Básica, para darle contexto de la edad en la que ya decidiste, segundo, tercero EGB, yo creo que debías tener 8 años o por ahí, 8 9 años, Deben ser 7 8 porque 8 años en alrededor, quinto son 10, o sea que sí, o creo que 8 debe ser 8 7 8 sí, por 7 ahí 8 más o años. menos. Entonces hablabas de que Sí, decidiste irte a Estados Unidos, emigrar. Te conozco, como tú bien has dicho, tu familia es de Santander, del norte de España. Decidiste irte a el área de Texas,
en aquella época. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, porque hay miles de pilotos que se han formado en Dallas, en concreto en esa área, en general en Estados Unidos, pero más en particular en Texas, y en ese área se han formado literalmente en las últimas décadas decenas de miles de pilotos, ¿no? Cuéntanos un Sí. poco por qué Dallas, por qué Texas, por qué Dallas Fort Worth cómo fue en aquellos momentos. Bueno, en aquella época, estamos hablando de que se fue antes de que se inventase el Internet o se descubriese el Internet. Entonces, te informabas de las escuelas y cosas así, pues por revistas. Y yo creo que igual que tú, yo compraba la revista de aviación, o me la compraba mi madre, el Avión Review, y ahí había anuncios de diferentes escuelas. Y yo, me da un poco de vergüenza decirlo, como siempre me han gustado las películas del oeste, me imaginaba que iba a ir a Dallas y que iba a ser en plan como el desierto, el Wild West. Obviamente no era nada así, es verde, llueve, pero vamos, pero es lo que yo me imaginaba, que iba a ser una aventura en plan como el Wild West, ahí en una ciudad ahí remota con, no sé, estos chismes de Sí, los cactus estos, rodando, ¿no? los cactus ahí que se mueven y tal. Yo creo que iba a ser así. Y bueno, también me interesó que el hecho de que se suponía que tenía que llover poco y que podías volar más, porque cuando eres estudiante necesitas que haga buen tiempo para Sí, poder ir a volar. No puedes volar cuando hace mal tiempo y así eso te permitía poder volar más días seguidos y poder acabar antes. de acuerdo. Eh, y bueno, es que siempre me ha gustado Estados Unidos, por eso me quería irme a Estados Unidos. Siempre, desde que yo era pequeño, venía aquí a estudiar inglés con familias y siempre quería venir aquí a vivir de un tiempo. Y por eso quería venir a Estados Unidos. Eso era otra cosa que me empujó a Estados Unidos. Pero lo de Dallas era solo por el. Me imaginé que era Texas, iba a ser como un rancho y ala. Pero Sí, y luego, esa fue mi idea. como bien dices, la verdad es que aquella época, y en eso ya lo hemos hablado en alguna ocasión en este podcast, literalmente es que no había internet, uno era todo por las películas, las revistas, no había la facilidad de ahora de esta misma plataforma de YouTube o otras, y no había nada, mucho menos, bueno, no decir inteligencia artificial, es que no había, literalmente era todos en papel, Nada. con lo Sí, era todo cual. por papel. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, estuviste en Dallas, en el área de Dallas Fort Worth. Bueno, Fort Worth, para aquellos espectadores, es una ciudad que está pegada a Dallas, es una ciudad algo más pequeña, con una tradición bastante cowboy, ¿no? También de Fort Worth, una tradición. Sí, por eso, Tuviste por tu eso yo me dosis. imaginaba, es donde empezaron los cattle drugs, cuando se subían las vacas de Texas hacia Chicago, empezaban en Fort Worth. Y por eso en mi idea yo pensaba: "Buah, eso va a ser el Wild West". Ya no es así, y de hecho no era así en el 94, pero bueno, cuando tú y yo fuimos ahí en el 95, 94, 95. Pero sí, es la ciudad dormitorio. Ahora me imagino que ha crecido tanto esa zona que es una ciudad entera, pero en aquel entonces era una ciudad más pequeña y había muchos y hay muchos aeropuertos pequeños con muchas escuelas. Por eso, porque hace buen tiempo. Y nosotros estudiamos, o yo estudié contigo ahí en Mitchellfield, Sí, que estaba justo, había otro aeropuerto al lado, que era el Alliance Field, que es donde American Airlines entrenaba a sus pilotos, les daba la suelta cuando los simuladores, es que eso fue hace mucho tiempo, los simuladores no tenías que hacer tres despegue y aterrizajes, el simulador no eran como ahora la clase D, que puedes hacer despegue y aterrizajes, no, tenías que hacerlo en el avión, y donde daban la suelta a sus pilotos en Alliance Field, así es, así estaba al es. lado. También Sí, ahí vimos algún par de air shows, me acuerdo, ¿no? ¿Te acuerdas de los sí, Blue Angels? Estuvieron por allí en sí. Alliance. Sí, en Y Alliance la, iban los Blue Angels, sí, y los Thunderbirds, todos así. Era una zona, mucha aviación, estuvo bien. Y yo, vamos, la experiencia estuvo bien. Era en aquel tiempo volábamos la Cessna 152. Me imagino que los oyentes, sobre todo los jóvenes hoy en día, vuelan la 172 o la Cyrus, pero la 152 era una cosa mucho más, era más pequeña aún que la sí, 172. iba sentado directamente Y en el piso. O sea, iba sentado en el piso sí, del avión. sí, en el suelo, En era el suelo del avión, pequeña, baja, literalmente, ¿no? sí. Eh, Y ahí hicimos que todas las horas de vuelo eran en eso. Y luego hacías un poco de instrumento
en la 172. Ahora hacíamos el correcto. instrument. Y creo que tenía también la escuela una 172 con el tren de aterrizaje Sí. para sacarte cuando sacabas el comercial, tienes que hacer unas horas de vuelo en algo que pueda subir a bajar el tren. No sé si será así ahora, pero en aquel entonces era así. Sí, nosotros Eh, hacemos eso y estuvimos también con la Seminole, me parece, ¿no? ¿Te acuerdas? Estuvimos. no, era la 310, la La 310, 310, correcto, la la 310, Cessna sí, sí. 310. ¿Dónde volé Sí, yo la ese era Seminole entonces? No me el acuerdo. multi-engine. Ahí hacíamos el multi-engine. Y bueno, estuve bien la experiencia. Me acuerdo que me pusiste el mote del tracker porque me perdí en mi primer, en mi primer cross country, pero completamente perdido. Y, y me perdí dos veces. La primera vez encontré como una frecuencia en la radio y les pedía, llamé por la radio a ver si ya me podía encontrar y los controladores de Dallas Center me pidieron sube, baja, ve a la izquierda, ve a la derecha, pon este billón, y encontraron dónde estaba, que no sabía ni dónde estaba. Y una vez, una vez me encontraron, me guiaron hasta Mission Field. Luego la segunda vez que me perdí, ya aterricé haciendo el Private Pilot Cross Country. Aterricé en un aeropuerto porque que estaba quedando sin combustible. Aterricé en un aeropuerto y me tuvieron que mandar el, el take-off, el sign-off y todo eso por correo. Me tuve que dar, o sea, Por como por fax, fax. Me tuve por que dar la fax, noche por fax. en una, por fax, no por email, por fax. Por fax. Porque, para que la audiencia lo sepa, por lo menos, no sé si es ahora igual, pero antes de poder hacer un cross country, un student pilot tiene que firmarlo el instructor. Y como había aterrizado en el aeropuerto que no debía, pues Pues no te valía lo que te había firmado, tenía que firmarte uno no me nuevo. valía. Entonces tuve que volver a firmarlo, enviármelo. Pero esas fueron, sí, mis dos veces que me perdí en mi student pilot cross country. Bueno, esas cosas quedan, quedan ya para siempre. Un día hablaremos de esos cross country que tienen que hacer los student pilots, que la verdad que son un desafío, porque te meten allí con poca experiencia y te dicen, bueno, vaya a tal lugar, Sí, navegue, muchas veces navegación visual bueno, literalmente con la carta desplegada, ya no hay, no es como ahora, los pilotos jóvenes que nos estarán escuchando tendrán sus iPads, su navegación, aquello era con la carta de papel sí, sí, abierta en la rodilla, sin piloto sí, automático, obviamente, volando a mano mientras uno está hablando por la radio, hablando, que no se le pase la línea férrea y sí. el pueblo aquel que luego tiene que ir a la izquierda. O sea, es realmente complicado. Obviamente, luego ya en vuelo de instrumentos, pues tienes ya otro tipo de ayudas, ¿no? Pero hay unos cross-country, en concreto los de piloto privado, era puro vuelo, navegación visual. Sí, era como pues, eso, en la guerra mundial. Tenías la rueda esa, Sí, un sí, minuto, 2 minutos, el heading, depende del viento, tenías que ir a exactamente. compensar y tal. Eso Y eso seguirá obviamente igual, no ¿eh? se Yo miraba. entiendo que debe ser igual, pero bueno, si tiene algún piloto joven que esté estudiando, nos comenta cómo hacen actualmente los student pilots, los pilotos en entrenamiento que están realizando sus primeras horas, sus primeras travesías o cross country, cómo hacen la navegación. La navegación convencional, obviamente, cuentan con aviones mucho más avanzados, con pantallas. Supongo que eso será una ayuda, pero si hay algún piloto que nos deja en los comentarios, por favor, cómo están realizando. La verdad es que aquí el comandante Coto y yo ya tenemos muchos años desde que hicimos eso y nos asalta la curiosidad, Carlos, a ver cómo lo están haciendo ahora. Sí, ¿cómo lo Bueno, hacen y ahora? Sí. entonces pasaste esa fase inicial y después, en aquella época, era un mercado en el que era difícil entrar en línea aérea en términos de experiencia. Se necesitaba muchísima experiencia, no había Sí. la falta de pilotos que existe ahora, o pilotos con experiencia que existe ahora, o con cierta experiencia, aquello eran tiempos muy, muy complicados para poder encontrar un trabajo en una línea aérea o una major que hablan. Entonces, ¿cuál fue tu camino? Te quedaste en Estados Unidos bueno, yo lo conozco bien, pero hiciste algo de horas en alguna pequeña compañía. Cuéntanos y llegaste a las... Bueno, Sí. cuéntanos tú con tus palabras. Pues sí, en aquella época la gente lo que tenía que hacer era instruías un poco. Luego, cuando tenías suficiente experiencia, te podía contratar a una compañía que le llamaban 135, que aún existen. En aquella época había muchas más.
porque era en aquel entonces la gente escribía más cheques. Y los cheques en Estados Unidos el dinero no salía automáticamente. Ahora mismo, si escribes un cheque y compras algo, la tienda lo mete en la máquina registradora y te sacan el dinero inmediatamente. Es como si compras con la tarjeta de débito. Pero en aquel entonces no. En aquel entonces escribías un cheque en un pueblo y esa noche una compañía se encargaba de eso, cogía los cheques de todas las tiendas, las llevaba al aeropuerto, unos aviones cogían esos cheques, los volaban a donde estaba la Reserva Federal de cada. Regional, sí, de Hay, cada hay área, ¿no? varias, hay varias reservas federales en Sí. Estados Unidos. Está la central y hay territorios. A ese territorio y ahí ponían los cheques y de ahí es cuando quitaba el dinero. Entonces se tardaba varios días y por eso la gente podía escribir cheques donde no tenían dinero. Pero entonces lo que había era una industria bastante grande de compañías de eso, de 135, y cogían esos cheques de ciudades pequeñas, de los pueblos, y los volaban a las ciudades más grandes, donde otras compañías de Messenger Service las cogían y las llevaban al Central Bank y ahí pasaban los cheques. Y esa era la trayectoria. Hacías instrucción, trabajabas para las compañías, que era un trabajo horrible. Era algo horrible. Trabajabas a la bestia, más tenías que ir siempre, aunque el tiempo hiciese malo, hubiese hielo o no, o ibas o despedido. Eso, eso era así. Entonces tenías que ir siempre, con cuidado y con miedo y tal, y ganar experiencia. Y luego de ahí, una vez que tenías suficientes horas de vuelo, era cuando podías trabajar por una regional. En aquel entonces las líneas regionales no eran tan grandes como ahora, no tenían jets tampoco, tenían solo turboprops. Y eso Y, era, y entonces de ahí ibas a una regional. Y luego de ahí, del Regional, si tenías suerte, podías ir a una pero, compañía como de jet, volando un jet, pero un poquitín más pequeña que las pero, Major, no como y Carlos, United o hablemos de ese Delta. mundo de la regional, ¿no? Porque es un mundo muy, muy expandido, muy desarrollado en Estados Unidos. Estados Unidos, por en fin, la idiosincrasia de su geografía también, la extensión del país, también de las infraestructuras. Hay muchas conexiones entre poblaciones no tan grandes que se hace por vía aérea, por regional, ¿no? Entonces, háblanos, y todavía existe eso a día de hoy, es una gran parte de la aviación doméstica de Estados Unidos, las regional, y cuéntanos un poco ¿cuál fue tu paso por la Regional? ¿En dónde estuviste? Porque creo que tienes ahí bastante experiencia y cómo fue. Yo tuve suerte porque en aquel entonces trabajar en una Regional no era un trabajo muy bueno, era como pay your dues. Era como, era un poquitín mejor que trabajar por 135, pero no mucho mejor. Yo tuve la suerte después de trabajar en la 135, me contrató una compañía que se llamaba UFS, United Feeder Services, que ya no existe, y estuve ahí un año, y cuando dejó de existir porque perdieron el contrato con United, yo ahí volé, estaba volando el British Aerospace Advanced Turboprop, el BAT plane se llamaba, y es un turboprop de ala baja que sentaba 75 o 72 pasajeros. En aquel entonces era un turboprop enorme, Sí, muy pero grande, enorme. Y correcto. era un avión grande, sobre todo en aquel entonces. Y volaba ese, y fue una experiencia buena. Y tenía glass cockpit. Un poco primitivo, pero tenía glass cockpit. Eso fue una experiencia muy buena para mí. Perdona, Carlos, cuando el Y capitán, perdona, Carlos, cuando el comandante habla de glass cockpit, es, bueno, cabina de cristal, traducido, son básicamente sí, instrumentación por pantallas. Ya era un avión que no tenía instrumentación por instrumentación analógica. Y eso en sí, aquella época, hablamos de los años 90, era realmente, era muy extraño que una, avanzado. era muy avanzado. Sí. Y cuando perdió el contrato y la compañía cerró, el contrato lo perdió a otra compañía que se llamaba Air Wisconsin en aquel entonces, que ahora aún sigue, pero están sufriendo, han perdido los contratos también. Pero en aquel entonces esa compañía estaba creciendo mucho y tuve la suerte de que uno de los instructores que me había enseñado a mí a volar el Bad Plane se convirtió en el manager de la flota de los Dorniers de Air Wisconsin y entonces contrató a todos los que habíamos perdido el trabajo. ah,
en UFS y Y fuiste volé ahí el al Dornier Dornier 328. 228, ¿no? Era el 228, ¿cuál era el Dornier que volaste? El El 328. 328. Era, el 328 era un avión, ese sí era muy avanzado, tenía la pantalla de cristal, el Glass Cockpit era muy avanzado, igual que el Airbus ahora. Y tenía un FMS, y aunque solo tenía uno, no tenías uno para cada piloto, tenía solo uno común para ambos. Ahí, perdona, Carlos, perdona, Eh, que yo como siempre digo, soy un poco el advocate y el abogado de, de la audiencia, ¿no? FMS, pues Flight Management System, pues un sistema de gestión de vuelo, pues que te integra pues las computadoras especialmente para navegación, también desempeño, en fin, hay varios tipos de FMS con diferentes capacidades, pero realmente es una gran ayuda para los pilotos porque integra las computadoras, en fin, varios tipos de computadoras y hay varios tipos de capacidades, ¿no? Perdona, Carlos, continúa. sí, no, y ese era un avión que yo siempre le había querido volar, porque, no sé si te acuerdas, cuando estuvimos en la escuela de piloto de Qualify, nos habían dado unos pósters donde había un Mercedes con las puertas abiertas, de esas que se levantan hacia los lados, hacia arriba, y estaba al lado el Dornier 328, Una, que era el turboprop más avanzado sí. Y muy bonito, de... una línea diferente, ¿no? Si no recuerdo, Ujú. tenía ala alta, me parece, ¿no? Sí, a la Ala alta, alta sí. y la verdad es un avión muy bonito, la verdad, una línea a mí me Muy parece bonito. muy elegante. Sí, y era súper rápido, súper, súper rápido. Y eso lo volé en Denver, íbamos siempre de Denver a las zonas de esquí, en las montañas, a los aeropuertos de montaña, Gunnison, Grand Junction, toda esa zona. No, está bastante bien, la experiencia estuvo muy, muy bien. Fue porque volar en esa zona de montaña, en esos aeropuertos, tiene su, tiene su truco. Y fue una experiencia que me gustó bastante, pero tuve la suerte de poder irme de Air Wisconsin, de esa regional, al año siguiente. Solo estuve ahí en total 2 años en las regionales. Pero sí, en Estados En dos Unidos las regionales ahora aviones, son en dos compañías muy aviones. grandes. Digo, Sí, Carlos, estuviste en dos aviones, 2 años, un avión por año, sí, básicamente es un avión por básicamente, ¿no? año. Vamos a poner por ahí, vamos a ver si encontramos alguna foto interesante del Dornier 328, especialmente porque creo que merece la pena que la audiencia vea, aunque estoy seguro que ya lo están ahí buscando en internet ellos mismos. Tuviste 2 años y bueno, hablas de suerte, pero realmente también era buscar mucho. Tampoco en esa época seguía el internet, era, en fin, no había prácticamente, por no decir No nada, yo creo que no existía, o acababa de empezar, era lo del... muy Cuando limitado. la conectabas al teléfono, iba muy Sí, despacio, en era el muy año limitado. 2000. Y entonces Sí. tuviste 2 años en regionales, una experiencia bonita, interesante, también intensa, cambio de empresa, cambio de avión, cursos de avión, porque un piloto generalmente cuando dice, bueno, cambia de avión, hay que tener en cuenta que hay que pues, aprender la filosofía del nuevo fabricante, especialmente si es un fabricante nuevo, los sistemas, procedimientos, vuelo, técnicas de vuelo. Entonces no es un proceso así como que me salgo de un avión y entro en otro avión, ¿no? O sea, es un Sí, proceso complicado también y no ausente de cierto estrés, ya que al final, pues, también tienes pruebas, ¿no? Pruebas de simulador, pruebas de sí. teóricas de simulador, pruebas de vuelo. Entonces, pues es un cambio, 2 años bastante estresantes. ¿Y cuál fue tu siguiente paso, Carlos? El siguiente paso, eso sí que fue de suerte, pero suerte absoluta, porque en aquel entonces, aunque había estado volando la 130, 135, 135, los cheques, y en dos regionals, mis horas de vuelo no tenía tantas. Y, pero había puesto en mi resumen, esa era la época en la que había mandado el currículum, se enviaban por fax a las compañías para ver si te contrataban. Así se hacía así. Y en mi currículum había puesto que tenía Glass Cockpit, el cristal, FMS, experiencia de Glass Cockpit FMS y CRM, Crew Resource Management, que significa para tu audiencia que sabe que has volado en aviones que tienen más de un piloto. Y entonces te han entrenado en Crew Resource Management, que es básicamente cómo llevarte bien en el cockpit, básicamente. Sí. Y entonces eso yo tenía eso en mi currículum y se lo envié
a una compañía que volaba 747. Y esa compañía tuve yo la suerte de que acababa de comprar y de recibir varios 747-400. Tenían 200 y 100, que son los antiguos, que acaban de recibir los nuevos. Y tenían un problema, y era que los capitanes que estaban volando el 747-200 y el 100 no querían ir a volar el 400. Y los primeros oficiales que estaban volando el 200 no querían volar el 400. Entonces la compañía se vio obligada a contratar a gente directamente en el 747-400. ¿Qué ocurrió? Que entonces el manager de la flota, todavía me acuerdo de él, era una bellísima persona, le dijo a su secretaria, hey, cuando te recibas currículums, llama a gente que tenga Glasscopic, FMS, CRM y tal, ¿vale? Y ella dijo, vale. Pues su secretario no sabía nada de horas de vuelo. Entonces vio CRM, FMS, Glasscopic, me llama. ¿Puedes ver a la entrevista? Digo, ¿cuándo? En 2 días. Digo, en 2 días estoy ahí, a Los Ángeles. Entonces fui a la entrevista y así me acuerdo como si fuese hoy que en esa época, cuando ibas a la entrevista, dejabas también el currículum pues, con la secretaria y se lo daba al que te iba a entrevistar. Y en vez de entrevistarme el jefe de pilotos con uno de Human Resource, me entrevistó el manager de la flota, porque estaban ocupados, el jefe de pilotos estaba haciendo algo. Y a él, al llegar, Rand Walters, me acuerdo, me vio mi currículum y me acuerdo de la cara, que se quedó como sorprendido de las pocas horas de vuelo que tenía, comparado con el Con resto de otros currículum que candidatos, había ¿no? recibido. Él estaba haciendo currículums con 10.000 horas de vuelo, 15.000, y llego yo ahí con 3.000 horas de vuelo. Sí. Tan tranquilo, que en aquella época no era suficiente para eso. Pero, ¿qué ocurrió? Esa fue mi suerte. Él, él, en su carrera, él había empezado como mecánico. Y él había empezado como mecánico ni siquiera sacándose y yendo a la universidad de mecánico. Era la época en la que puedes ser un aprendiz. Entonces le contrató Evergreen. Él empezó de aprendiz de mecánico, se hizo mecánico. Una vez que se hizo mecánico, con el dinero que le pagaban, se empezó a sacar las licencias. Y luego, cuando sacó las licencias, se hizo ingeniero de vuelo. Que en aquella época, esa compañía, Evergreen International, tenía ingenieros de vuelo profesionales. Entonces le dejaron subirse a ingeniero de vuelo. Y en el 747, el 100 y 200, en aquella época, había un ingeniero de vuelo. Y como Evergreen hacía muchos charters para el gobierno, volaban mucho de vacío. Y cuando van de vacío, para posicionar el avión, eso es lo que se llama la parte 91 aquí en Estados Unidos, que quiere decir que no tienes por qué estar cualificado si el capitán es el instructor. Entonces a Ran le dejaban volar de copiloto cuando iban parte 91. Y cuando el capitán era un checkerman, un comandante instructor. Y así él cogió un poco de experiencia y cuando decidieron que tenía evidente experiencia, le dejaron entrar como copiloto. Y entonces él había esperado 30 años para poder hacer el pay forward, para poder pagar el pay forward, pagar ese favor que le habían hecho. Ujú. Y cuando vio mis horas de vuelo y que era joven, dijo, además me acuerdo que me dijo, "Hey, this will be a great opportunity for you", es lo que me dijo. Yeah. Um, You're gonna be my pay forward. Él como que quiso devolver a la vida lo que le habían hecho por él, ¿no? No a Exacto, la devolver el persona que se lo favor. había hecho, sino lo que es la vida, ¿no? Al final uno Sí, devuelve lo que has recibido, lo devuelves sí, no necesariamente a la persona de la que lo sí, a recibiste, otro. ¿no? Sí, hizo el pay forward. Y me contrató. Y nada, y bueno, esas compañías siempre son un poco caóticas. Y entonces me dicen, estás contratada, pero estás en el pool. Cuando tengamos una clase te llamamos. Y pasaron unos meses. Cuéntanos un poco qué es el pool. El pool es cuando pasas las entrevistas y pasas todos los cheques del background que te hacen y todo, pero no tienen una clase todavía para ti.
Igual porque tienen mucha gente que han entrevistado y que han aprobado y necesitan, solo puedes entrenar a un cierto tipo de gente. Sí, o Entonces te sea, ponen como lo que llaman la piscina. Te ponen en es la una especie de piscina. lista de espera en la que tienen una lista de Sí, candidatos ya autorizados a sí, contratarse, pero como tienen las compañías tienen requerimientos y tienen limitaciones de entrenamiento, limitaciones de simulador, limitaciones de necesidad, o sea, ellos sí. van metiendo esa gente, ese grupo de personas y puede haber una demora. Estás aprobado, vamos a decir, pero ya te llamarán. Pero bueno, Sí, puedes contar con que te van a llamar si no hay ningún cambio de última hora, que no suele haberlo, y estar en el pool es muy importante. sí, es muy importante. Y sí, pasaron unos meses y de repente me llamaron. ¿Puedes ir a clase en 2 días? Porque esas compañías te llaman así. Digo, en 2 días, en Seattle. Digo, bueno, vale. Pues sí. Como estaba en días libres, me fui a Seattle y mandé la carta de resignación a la compañía. Lo siento, te doy 24 horas, no 2 semanas. Pero es así.